A ustedes, amigos, que siguen En Perspectiva en vivo por Tuning, YouTube o en la app de Radio Mundo para móviles, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Nuestros canales digitales solo son posibles si cuentan con el aporte mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. El Grupo de Contacto Internacional por Venezuela decidió ayer, aquí en Montevideo, promover un diálogo entre oficialismo y oposición de ese país que culmine en elecciones libres. La resolución se conoció al final del encuentro en la Torre Ejecutiva, en una declaración a la que adhirió Uruguay junto con la Unión Europea, España, Italia, Portugal, Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos y el Reino Unido, y del lado latinoamericano, Costa Rica y Ecuador. El documento brega por restaurar la plena democracia en Venezuela, respetar las libertades fundamentales y expresa que deplora la pérdida de vidas humanas por la represión estatal. El texto además pide restablecer las potestades de la Asamblea Nacional de Venezuela y señala el compromiso de entablar contactos para que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria. El gobierno uruguayo suscribe esta posición, pero al mismo tiempo participa del llamado Mecanismo de Montevideo, acordado el miércoles con México y la Comunidad del Caribe, CARICOM, en el que se busca una salida negociada a la crisis de Venezuela, pero que no menciona la convocatoria de elecciones ni otros puntos como la restauración de las potestades de la Asamblea Nacional. Ayer, ese Mecanismo de Montevideo recibió la adhesión de Bolivia, cuyo canciller estuvo presente en la reunión de la Torre Ejecutiva, pero no firmó la declaración final, como tampoco lo hizo México. ¿Qué caminos se abren para una salida en Venezuela? ¿Cómo se entiende la posición de Uruguay en este escenario? Vamos a charlar con el canciller de la República, Rodolfo Nignoboa. Ministro Nignoboa, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día. Hay unas cuantas preguntas, si le parece, vamos por partes, vamos de a poco. Ayer de tarde en la Torre Ejecutiva, en la conferencia de prensa conjunta con Federica Mogherini, vicepresidenta de la Unión Europea, usted calificó como fructífera la reunión del Grupo de Contacto Internacional. ¿Por qué? ¿Por qué utilizó ese adjetivo? Lo utilicé en primer lugar porque se abren oportunidades para crear opciones a los efectos de colaborar con una solución regional, con una solución a un problema venezolano que atañe a toda la región. A nosotros nos parece que después de la reunión que tuvimos con México y el CARICOM, en donde señalamos algunas de los objetivos que teníamos y los pasos que podíamos dar para colaborar en una salida pacífica y democrática a los problemas que hay en Venezuela, este mecanismo de los países de contacto se vuelve coincidente con lo que el grupo de México, Uruguay y CARICOM están buscando. Coincidente. Coincidente. ¿Por qué? Porque primero, ambos reconocemos la compleja situación que hay en Venezuela, que es indiscutible. El grupo de contacto habla de la gravedad de la crisis, nosotros hablamos de la compleja situación, que es lo mismo. Ambos rechazamos el uso de la fuerza y de una intervención armada, y sobre todo una intervención extranjera, porque perseguimos el objetivo de la paz. Reconocemos que es potestad que es potestad de los venezolanos encontrar una salida para la situación actual. Eso lo dice la declaración final del Grupo de Contacto y lo dice el Grupo de Montevideo, el Mecanismo de Montevideo. ¿Por qué? Porque no puede haber dos presidentes y dos gobiernos en un país. Eso irremediablemente lleva a una escalada en la confrontación. Tercero o cuarto, no ponemos condiciones tampoco, porque eso es injerencia. Nosotros decimos que que puede, que lo deseable a la luz de los acontecimientos, en un país donde hay dos presidentes, uno autoproclamado, el otro surgido de elecciones, cuestionadas por buena parte de la comunidad internacional y por buena parte de los venezolanos,
En un acto que también tiene su responsabilidad la oposición, porque mire que esto surge de los acuerdos de Santo Domingo, donde tenían arreglado y habían acordado ir a elecciones, inclusive adelantarlas entre gobierno y oposición, en diciembre del 17, noviembre, diciembre del 17, y después la oposición decidió no participar, pero estaba arreglado. Donde participaron, varios partidos políticos, varios candidatos, en fin. Si se habla de la ilegitimidad del gobierno de Maduro, francamente es más ilegítimo una autoproclamación. Ahí tenemos dificultades porque hay países de la Unión Europea y de América Latina que han reconocido a Guaidó como presidente encargado, digamos. No voy a hacer juicio de fondo, juicio de valor sobre los argumentos que usa Guaidó para proclamarse de tal manera, pero no son coincidentes con los del artículo 233 de la Constitución venezolana, a la cual apelan. Pero en realidad fue una reunión bien trabajosa, por cierto, porque el primer proyecto de declaración final incluía condiciones. Bueno, vamos a explorar justamente distintos puntos que usted fue mencionando, en especial esto de si hay o no condiciones, coincidencias, diferencias entre los dos procedimientos que se han puesto en marcha. Yo le preguntaba lo del adjetivo suyo, lo de reunión fructífera, entre otras cosas porque cuando se supo de la posibilidad de que se hiciera acá en Montevideo este encuentro, el otro lunes, el 28, se había anunciado que se buscaría que confluyeran la iniciativa de la Unión Europea, el Grupo de Contacto Internacional, y el otro mecanismo de diálogo que estaban impulsando en ese momento Uruguay y México. Eso al final no se logró, no hay un único sistema, ¿no? No, en el espíritu hay un único sistema, que es el de ayudar y de buscar los caminos que coincidan para tratar de solucionar la crisis. Porque cuando en el Grupo de Contacto se habla de una misión técnica para ser enviada a Venezuela, nosotros hablamos de lo mismo, dando inclusive nombres, poniendo varios nombres de personalidades latinoamericanas para eso, para que hagan los contactos necesarios no solo entre las fuerzas del gobierno y de la oposición, sino también con actores sociales de Venezuela y con algunos otros países. Por ejemplo, con el tema del CARICOM hay que darle la importancia que tiene. El CARICOM son 15 países que están muy cerca de Venezuela, algunos de ellos están a 2 o 3 millas de Venezuela, y tienen una oleada migratoria también muy fuerte. Ellos quieren dar sus puntos de vista, viven del turismo, un conflicto internacional no les hace bien, afecta a su economía. Entonces, ese es un requisito que también tenemos que incorporar. Digo que fructífera porque al fin y al cabo en Montevideo se reúnen casi 50 países del mundo. Está bien, pero esa idea de que confluyeran, de que se terminara en un único procedimiento, eso no se logró. Usted marca coincidencias que hay entre los dos, pero la idea de la confluencia no se logró. Es más, México participó de la reunión en Torre Ejecutiva solo como observador y no firmó la declaración final. Claro, porque México no era parte del Grupo de Contacto, nunca fue parte lo había dicho López Obrador a Pedro Sánchez en México mismo. Está bien, pero en el comunicado del domingo de la presidencia uruguaya figuraba México como asistente. Figuraba seguro, como integrante del grupo Uruguay-México. Fue invitado por Uruguay. Porque en el comunicado de la Unión Europea no estaba, y por algo no estaba, ¿no? Bueno, pero como decir, a nuestra casa nosotros invitamos, tenemos derechos de la invitación. Está bien. ¿No? Bueno, entonces México participó solo como observador, por lo tanto no firmó. Bolivia... Pero participó, ¿no? Para usted ese es un detalle importante. Sí. Bolivia, que sí participó de la reunión del Grupo de Contacto Internacional, optó por no firmar y decidió pasarse al mecanismo de Montevideo, con México, Uruguay y CARICOM. Claro, Bolivia interpretó que los párrafos 2 y 3 tenían alguna frase, algún sentido que ellos no compartían, ¿no? Más allá de que el párrafo 2 de la declaración final habla de una solución pacífica, política, democrática y propiamente venezolana, ellos querían parar ahí. Nosotros después que vimos, porque también las cosas tienen su dinámica, su desarrollo, una cosa es no pedir elecciones en determinado momento, y otra cosa es cuando la crisis asume tal magnitud que se da con la particularidad extrañísima de que hay dos presidentes, uno surgido de elecciones
como ya lo dije, con determinadas características, y otro surgido de una autoproclamación que además está apoyado por muchos países, y anda nombrando embajadores, y anda haciendo, tratando de llevar adelante una política que no tiene instrumentos ni medios para hacerlo, ¿no? Entonces ahí es donde el Uruguay muestra su flexibilidad y muestra y asume la situación actual, y entonces dice, bueno, parecería que a esta altura, donde hay dos presidentes, dos gobiernos, esto se dirime por una resolución popular, es decir, por una elección. Ahí usted está adelantándose a otra pregunta, que era si Uruguay cambió su posición ayer en la reunión de la Torre Ejecutiva con respecto a Venezuela. Pero es interesante lo que dice, pero permítame ir a otra pregunta más sobre el tema de los dos mecanismos, ¿no? El canciller de México, Marcelo Ebrard, ha sido muy insistente, volvió a decirlo ayer, en que en su país, por mandato constitucional, el gobierno no puede apoyar la injerencia política en otros países. Sí. Y dijo además, no se puede impulsar un diálogo imponiendo condiciones previas a las partes. Esas condiciones, insiste México, deben surgir de la propia negociación. Por eso no está en el grupo de contacto internacional, ¿no? Me permite una aclaración, porque es verdad, y nosotros decimos lo mismo, porque cuando vienen de Europa con la declaración final, con el proyecto de borrador, habla de que con todas las condiciones y garantías necesarias, en particular, liberación de presos políticos, establecimiento de una composición equilibrada del Consejo Nacional Electoral, desconociendo cómo se nombra el Consejo Nacional Electoral. Esto lo discutimos mucho. Eliminación de todos los obstáculos para la participación libre e igualitaria de todos los partidos. Establecimiento de nuevos registros electorales que permitan el voto de todos los venezolanos fuera del país. ¿El Uruguay cómo va a mandar una instrucción en ese sentido cuando no tiene votos fuera del país? No pueden decir, miren, ustedes primero establezcan su voto fuera del país y después vengan a hablar del voto de los venezolanos afuera. Y una observación electoral internacional independiente. Estas 1, 2, 3, 4, 5 condiciones o precondiciones, nosotros las sacamos de la... bueno, ahí vamos. Ahora nos estamos acercando a entender un poco más las cosas, porque a donde voy es a que... Fue una reunión muy trabajosa, porque había allí países que reconocen a Guaidó, hay otros que no reconocemos a Guaidó, hay unos que quieren ampliar todavía más el grupo de contacto, hay otros que queremos tener algo ejecutivo y más pequeño que pueda concretamente en un marco de discreción y de reserva poder acercar a las partes y lograr un entendimiento. Una reunión trabajosa, sí. Y que da lugar a sinuosidades, ¿no? A giros, a flexibilidad. Pero le citaba lo del canciller mexicano, porque él, en definitiva, está diciendo que el grupo de contacto internacional incurre en injerencia política en otros países. Está diciendo eso, y al decir eso, en definitiva, también está aludiendo a Uruguay, que se sumó. Cuando Uruguay justamente venía sosteniendo esa postura hasta hace muy pocos días, ¿no? No, y bueno, pero nosotros somos flexibles y somos capaces de cambiar y entender las situaciones y adaptarnos a las realidades, porque lo que usted decía recién, lo que usted decía recién es que estuvo en juego en la reunión de ayer en la Torre Ejecutiva, digamos, un mayor grado de injerencia interna, y que algunos de los puntos que se manejaron, Uruguay los rechazó. Los rechazó, exactamente. Esos 5 puntos que le acabo de leer, la tengo aquí adelante, del proyecto de declaración final, fueron sacados. Es decir, y el término injerencismo, diga que no se llevan actas en esas reuniones, porque uno a través de las actas, con la experiencia parlamentaria, uno puede detectar el espíritu de las decisiones que se van tomando, el espíritu de las conclusiones. Pero el término injerencismo fue quizás el más usado a lo largo de toda la tarde. El Uruguay diciendo que no quería injerencia, que no iba a intervenir en estas cosas de poner condiciones, sobre todo para nosotros el término injerencismo se reduce a la imposición de condiciones. Y nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos, y lo refleja además la declaración final, ¿no? La solución pacífica, política, democrática, y de los propios venezolanos, como se dice, creo que en 1 o 2 veces en la declaración final. ¿Cómo fue la negociación con la Unión Europea y los países europeos que estaban ayer en Torre Ejecutiva? Da la impresión de que fue dura, ¿no? Trabajosa, yo la defino como trabajo. ¿Hubo presiones sobre Uruguay? No, presiones no.
Pero lo que queríamos era tener una declaración final, al final del día precisamente, perdón la redundancia, queríamos tener una declaración final, porque eso demostraba, o demostraría, teniéndola, que el Uruguay avanzaba en un camino de entendimiento con otros países del mundo para lograr una solución pacífica, democrática y con resolución propiamente venezolana, de acuerdo a la Constitución venezolana. Hay varias crónicas de prensa esta mañana que indican que Federica Mogherini, a nombre de la Unión Europea, jugó fuerte y llegó ya pisando fuerte al comienzo mismo de la reunión. Destacan el hecho de que, después de las palabras inaugurales del presidente Tabaré Vázquez, cuando ella tomó la palabra, en su intervención mencionó 3 veces el término elecciones, que hasta ese momento, no figuraba, no se había conversado. Sí, bueno, pero también vino fuerte con la liberación de los presos políticos, con el establecimiento de la composición equilibrada del Consejo Nacional Electoral y con 3 cosas más, y eso nos pareció. Así que fue una negociación trabajosa. Trabajosa. Hacemos una pausa y continuamos. ¿Cómo no? Seguimos con el canciller Rodolfo Nigno Boa. Dentro de unos minutos quiero preguntarle a propósito de los 2 sombreros con los que ahora se mueve Uruguay, ¿no? Los 2 mecanismos. Pero antes de eso, una de las tantas observaciones, una de las tantas lecturas que se hizo de la reunión de ayer y de su declaración final, es que al integrar el grupo de contacto internacional, el gobierno de Tabaré Vázquez da un giro en su posicionamiento con respecto a Venezuela. Y le explico por qué. Primero, no llega a reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado, como le reclaman Estados Unidos, los países del Grupo de Lima, los partidos de la oposición. Ahí no hay giro. No llega a reconocer a Juan Guaidó. Ahí no hay giro. Pero se planta de manera más crítica que nunca ante el gobierno de Nicolás Maduro. Y además pasa a poner arriba de la mesa una serie de condiciones para la salida de la crisis venezolana que se acercan mucho a los reclamos de la oposición. ¿Usted qué dice de esta lectura? Primero, nosotros no reconocemos a Guaidó y por lo tanto ahí no hay giro. Nosotros encontramos inadmisible que en un país una persona se autoproclame presidente de la República. Además, este señor deja de ser presidente el año que viene. Y va a haber otro presidente autoproclamado antes de las nuevas elecciones. Segundo, el que habló de elecciones en primer lugar fue Maduro, fue el propio Maduro. Sí, pero él habló de elecciones legislativas. Habló de elecciones. Nosotros hablamos de elecciones también legislativas y si la salida es de elecciones para el poder ejecutivo, también tiene que ser de elecciones totales. Han dicho varios referentes del Uruguay y de la propia fuerza política. No, pero ojo, en la declaración final de ayer se habla de elecciones presidenciales, libres, transparentes y creíbles, de acuerdo a la Constitución venezolana. Porque las otras ya están planteadas, Emiliano. Ya están planteadas. Bueno, por eso, pero hasta ahora Uruguay no hablaba de elecciones presidenciales. Bueno, pero Uruguay, viendo la nueva situación con 2 presidentes en un país, dice la única manera que hay de dirimir esto es a través de elecciones. Está bien. Y a propósito de ese giro, el otro elemento que yo mencionaba es eso, la serie de condiciones para la salida de la crisis, que son muy aproximadas a las que reclama la oposición. Yo no veo tantas condiciones. La oposición le reclama liberación de presos políticos, no se habló, establecimiento de una composición equilibrada del Consejo Electoral tampoco, de todos los obstáculos, nuevos registros electorales que permitan el voto de los venezolanos en el exterior. Eso no está en la declaración. No, pero está. La sacamos, nosotros pero sacamos las precondiciones. Dice, para que Venezuela pueda superar la presente crisis es crucial restaurar la plena democracia. Implícitamente... Eso lo pusimos nosotros, la democracia plena. Ahí está. Implícitamente se dice que no hay democracia plena, ¿no? ¿Qué hay? Bueno, y claro, pero lo que pasa es que para un país como Uruguay, que es una democracia plena, la vara está muy alta y entonces es muy difícil catalogar a otros países como democracias plenas. Hay solo 19 democracias plenas en Uruguay, en el mundo entero, y Uruguay es una de ellas. Entonces, ¿cuántos países? Hay muchos países de Europa que no conforman una democracia plena, no están catalogados como tales. Bueno, se dice además que hay que restaurar el Estado de Derecho, hay que restaurar la separación de poderes y hay que respetar el mandato constitucional de las instituciones del país. De todas las instituciones, de todas, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, de todas. Pero se pone un énfasis en la democráticamente electa Asamblea Nacional. Sí, señor. La democráticamente electa Asamblea Nacional fue impulsada fuertemente por el Uruguay cuando ejercía la presidencia pro tempore de la UNASUR. Pasamos todo el año 2015 impulsando esa elección, trabajando con ese objetivo,
negociando con el poder venezolano, con el gobierno venezolano, en aquel momento con la canciller Delcy Rodríguez, para que hubiera elecciones con observadores internacionales, con jefe de misión, y se logró. Y el Uruguay se congratuló de eso, y porque considera que fue un éxito diplomático de la UNASUR con la presencia de Uruguay. Entonces, a nosotros no nos duele en prenda con eso. La Asamblea Nacional para nosotros tiene que ser respetada, igual que tiene que ser respetado el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y también dice, las libertades fundamentales y los derechos humanos de todos los venezolanos deben ser respetados. Sí, señor. Se deplora los muertos y heridos causados por el excesivo uso de la fuerza. Se subraya que el uso de la violencia no es nunca una solución. Nunca una solución. ¿Y cuántas veces hicimos declaraciones a lo largo de estos años sobre deplorando la muerte y los heridos causados por el uso exclusivo de la fuerza? Por lo menos 6 veces. Cada manifestación que había en Venezuela, cada marcha que había en Venezuela que terminaba con muertos, el Uruguay estaba allí rechazando ese método, lamentando y deplorando las acciones de fuerza empleadas por el gobierno, por quien fuera. Lo que lamentaba era... Entonces, parecería que hay como una especie de fake news también aquí, ¿no? Parece que el Uruguay nunca opinó sobre Venezuela, nunca habló sobre los problemas que tiene Venezuela, y tenemos más de 20 declaraciones a lo largo de estos años, es decir, casi una cada 2 meses, hablando de que queremos ayudar a Venezuela, que deploramos el uso de la fuerza, que deploramos la violencia, que hay que respetar a los procesos democráticos. Entonces ahí no hay un cambio. El Uruguay viene siempre, ha transitado siempre ese camino. Pero usted reconocía hace un rato que sí, que algún cambio hay en atención a la situación tal cual ha quedado planteada en los últimos días, ¿no? Me estoy refiriendo a eso, sí, a las muertes y a la violencia. Ahí está. Y en cuanto a las condiciones, porque usted mencionaba recién, la Unión Europea traía una lista larga de condiciones, Uruguay y otros países negociaron para eliminar algunas de ellas, para no caer en la injerencia en asuntos internos. Pero igual, condiciones hay. Y dentro del propio Frente Amplio, usted, estoy seguro, va a recibir críticas en estas horas de algunos grupos políticos que van a ver eso, que Uruguay ahora está incumpliendo una política, una línea que se había seguido hasta el momento en esa materia. No, veremos. No se adelante. Claro, porque usted había tenido reuniones antes de la Torre Ejecutiva, había tenido reuniones con referentes del Frente Amplio en materia de relaciones exteriores, en las que sobre todo había expuesto el posicionamiento que llevó al mecanismo de Montevideo. ¿No? El mecanismo de Montevideo fue posterior, ¿no? No, claro, por eso, las condiciones o el posicionamiento que Uruguay va a llevar al mecanismo de Montevideo, ese de la neutralidad, ese de no poner condiciones, etcétera, etcétera. No ponemos condiciones, no estamos poniendo condiciones. Las condiciones son, para que haya elecciones hay que liberar a los presos políticos, hay que establecer la composición equilibrada del Consejo Nacional. No ponemos condiciones. Decimos, bueno, la solución tiene que ser una elección, cuando hay 2 gobiernos establecidos, anulándose uno contra otro, la única solución son elecciones. Ahí además, la propia Constitución venezolana tiene una salida para eso, que es el artículo 71, que prevé la elección de referendos consultivos, que a iniciativa del presidente de la República, o de la Asamblea Nacional, o con determinada mayoría que las tiene, o del 10% de los electores, se pueden consultar temas esenciales de la vida nacional. Y este es un tema esencial. ¿Cómo quieren salir los venezolanos? A Uruguay le parece que esa sería la mejor manera de que los venezolanos discutieran cuál es el tema, si quieren elecciones totales, generales, parciales, lo que sea, que lo resuelvan ellos. Ahora, si la resolución pasa, porque también hay que cambiar el Consejo Nacional Electoral, eso no tiene mucho arreglo tampoco. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral está arreglado por la Constitución de la República y no tiene filiación política. Es lo que dice el artículo de la Constitución, por lo menos. Por lo tanto, se dice que está integrado por 5 personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos. 3 de ellos serán postulados por la sociedad civil. 1 por la Facultad de Ciencias Jurídicas,
y uno por el Poder Ciudadano. Entonces es una elección popular prácticamente, que después va a la Asamblea y la ratifica. Entonces no se puede cambiar el Consejo Nacional Electoral, así que cambien y pongan otro. No, hay que respetar la Constitución. Si hablamos del respeto a la Constitución, este es un respeto fundamental. Me quedo con algo que dijo al pasar porque vale la pena subrayarlo. La declaración de ayer habla de que la solución pasa por elecciones presidenciales, pero usted señalaba que Uruguay en realidad piensa que el mecanismo sería ese otro, que la salida sería esa otra votación, un referéndum consultivo. No, sí, el Uruguay trabajó en ese sentido, lo planteó, pero también esto es parte de la resolución de los propios venezolanos, ¿no? Y ahí tiene una herramienta la propia Asamblea Nacional, porque es a instancia de la Asamblea Nacional, por determinada, creo que por mayoría, no me acuerdo qué dice, ¿no? Bueno, no tengo el artículo 71, pero decir, por una mayoría especial o algo por el estilo. Aquí está. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referéndum consultivo por iniciativa del presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros, por acuerdo de la Asamblea Nacional aprobado por el voto de la mayoría, ellos tienen más que la mayoría, tienen 2/3, o la solicitud de un número no menor al 10% de los electores. Eso lo puede hacer hoy la Asamblea Nacional. Uruguay propuso este camino ayer en la reunión del Grupo de Contacto Internacional y lo propuso, no tuvo acompañamiento. No es que no haya tenido acompañamiento. El Uruguay creyó que se habló de esto, ya en reuniones más informales, mucha gente está de acuerdo, y se dejó para los contactos que puedan hacerse con los actores venezolanos. Con el canciller Rodolfo Nignoboa continuamos dentro de unos minutos. Vamos a entender cómo sigue ahora este proceso después de la reunión de ayer. Seguimos en diálogo con el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nignoboa. Presenta Berkeley Uruguay Seguros, celebrando sus 10 años en Uruguay. Sentirse seguro es sentirse Berkeley. Ministro, desde ayer Uruguay forma parte de dos caminos, de dos procedimientos que procuran ayudar a que se resuelva la crisis en Venezuela. El mecanismo de Montevideo y el Grupo de Contacto Internacional, que ha impulsado la Unión Europea. ¿Cómo se puede estar en los dos ámbitos, dadas las diferencias de criterio que existen? Mire, yo creo que no hay diferencia de criterio, porque el criterio es ayudar a una salida pacífica, democrática, y de acuerdo a la Constitución de la crisis venezolana. O sea que no hay dos criterios. El criterio es ese, el objetivo es ese. Lo siguiente es que nosotros estamos proponiendo cosas que son muy parecidas a las que propone el grupo de países de contacto. Lo único, nosotros lo especificamos más. Porque nosotros... Cuando dice nosotros, ¿por quién habla? Sí, Montevideo, el mecanismo de Montevideo. El mecanismo de Montevideo, decía cosas más concretas. Hablaba de 4 fases. ¿Se acuerda? Sí. De una fase de diálogo que tenía que ser inmediata, de una fase de negociación, porque eso también es lo fundamental, de una fase de compromiso y una fase de implementación. Ahí lo que hace también el grupo de contacto que Uruguay integra es enviar una misión de contacto inmediatamente, ¿está? Eso es lo que vamos a arreglar en esta semana, quizás con Mogherini, en conversaciones telefónicas, etcétera, para que empiece esa fase que pueda llevar a un diálogo, que pueda acercar a las partes. Ahora, ¿cuál es el problema también de fondo? ¿Esa misión sería entonces de cuál de los dos grupos? No importa, es una misión de los mecanismos que están, del grupo de países que están trabajando para ayudar a Venezuela. A ver, casi me distraje, pero entonces usted dice que podría ser una única misión. ¿Ahí sí podrían confluir los dos grupos? Pero claro, porque si la Unión Europea va a proponer, la Unión Europea o el mecanismo que nosotros integramos, el Grupo Internacional de Contacto, dice vamos a mandar una misión técnica, nos van a consultar a nosotros. ¿A quién van a mandar? Bueno, podemos mandar a fulano de tal o a mengana. Y entonces ahí se confluyen. Lo que pasa es que el mecanismo de Montevideo da cosas más concretas que a lo que llegamos a acordar ayer de tarde. Segundo, no hay contradicción en eso porque, como decíamos, estamos todos con el mismo objetivo.
Así que me parece que ahí no creo que haya que buscar diferencias. Pero diferencias las hay, las estuvimos viendo hace un rato, ¿no? O sea, los dos grupos coinciden en que lo que se busca es una solución pacífica sin el uso de la fuerza. Sí. Pero bueno, en el que es impulsado por la Unión Europea se indica que la salida debe incluir elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles de acuerdo a la Constitución venezolana, y se menciona una serie de condiciones. Usted dice que no es injerencia, pero ahí hay un debate justamente, mientras que del lado del mecanismo de Montevideo se ofrece un diálogo con las dos partes enfrentadas sin establecer condiciones. Se pone mucho énfasis en eso, sin establecer condiciones, porque las condiciones deben surgir de las propias partes, ¿no? Para mí las condiciones eran las que sacamos de la declaración final del proyecto europeo. Esas eran las condiciones. La libertad de los presos políticos, todo eso que hemos hablado. Eso salió todo, entonces no hay condiciones. Lo que decimos es que debería haber elecciones, porque no puede haber un país con dos presidentes. No puede, no existe. Entonces eso se divide democráticamente. Pero no son condiciones restaurar la plena democracia, el Estado de Derecho, separación de poderes, el respeto por el mandato constitucional de las instituciones. Son objetivos, no son condiciones. Ajá. Hay una delgada línea ahí, ¿no? Usted manejó ese término ayer. Todo muy delgado, todo muy delgado. Entonces, no hay, por ejemplo, los países que integran el mecanismo de Montevideo no ven un problema en que Uruguay esté en los dos lados. No ven un problema, al contrario. Creo que agradecen esta iniciativa. Ajá. ¿Usted en particular va a jugar en los dos trabajos? ¿Cómo va a ser su papel allí? Bueno, vamos a ver, yo no sé si esto va a ser una reunión más bien de altos coordinadores, si personal diplomático, o va a ser a nivel ministerial. No lo creo. Yo, esto si lo hacemos, si lo encaramos a nivel ministerial, los ministros que participen, como dijimos el otro día en una reunión en la Cancillería, nos come toda la gente. No podemos dedicarnos a ninguna otra cosa más. Vamos a ver. Sí. Pero yo le preguntaba por los dos sombreros. Mire no que hay problema, por eso, mire, eso es un detalle menor. Mire, ayer el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno español, Josep Borrell, a propósito de una de sus declaraciones en la conferencia de prensa, dijo: el canciller uruguayo ha hablado primero como miembro de nuestro grupo y luego como miembro de la iniciativa de Montevideo. Sí, ¿y qué problema hay? Ninguno. Ninguno. ¿Cuántas veces uno habla en nombre del gobierno uruguayo y en nombre de una organización supranacional? Muchas veces. Cuando presidimos, nos tocó la presidencia pro tempore o del Mercosur o de la UNASUR, hablábamos en esas dos condiciones. Uruguay daba su opinión y después hablaba en nombre de la organización regional. Creo que son detalles menores. No, está bien. Yo le pregunto y escucho con mucha atención su respuesta. Creo que son varias personas las que tienen este tipo de dudas y la entrevista es para eso. La entrevista es para eso. Que se saquen esas dudas, que lo que importa aquí es el talante, es el objetivo, es la disposición, es las ganas de ayudar, es el evitar una confrontación armada, es seguir evitando muertes. Todo esos son los objetivos, ¿no? Si uno se pone un sombrero, se saca el otro. Vayamos al frente de la crisis humanitaria. Al adherir a la declaración de ayer del Grupo de Contacto Internacional, Uruguay sostiene que hay una crisis humanitaria que se continúa profundizando día tras día, afectando a millones de venezolanos, ¿no? Sí. El miércoles de noche, el canciller venezolano Jorge Arreaza negó la existencia de esa crisis humanitaria en una entrevista con Telenoche de Canal 4. Entonces, que cuando alguien plantea una ayuda humanitaria es muy difícil decir que no. Y yo creo que hay una crisis humanitaria, sobre todo, no sé si en temas de nivel, no sé, no voy a opinar sobre eso. Lo que sí me parece es que nosotros deberíamos ayudar en las dificultades que en materia de salud y medicamentos tienen los venezolanos, que eso está constatado a todas luces. Ahí hay una crisis humanitaria. Ahí hay una crisis de salud, que hay que ayudar a resolver. Y bueno, y a eso se dispone el Grupo de Contacto Internacional. Se comprometió a desplegar más asistencia humanitaria, pero además se analizó que la ayuda no está llegando a la población porque es bloqueada por el gobierno de Maduro.
Bueno, no lo sé eso. ¿Cómo se habló de esto ayer acá enfrente? Se habló. Lo que se dijo fue que la ayuda tenía que llegar directamente a los que más lo necesitaban. ¿Sabe qué pasa con la ayuda humanitaria impulsada por los Estados Unidos? Que la ayuda humanitaria se puede volver lo mismo que se volvió la presencia de armas de destrucción masiva en Irak, que después no se comprobó. Entonces, eso no puede ser el motivo y el argumento para una intervención armada que ni Guaidó descarta, ni ni el propio gobierno norteamericano descarta, ¿no? Cosa que sería trágico para Venezuela y para América Latina toda. Uh-huh. Esa es una inquietud. Está la crisis humanitaria por un lado y por otro cómo encararla, de qué manera enfrentarla. Exacto. La forma de enfrentarla puede traer para el gobierno de Uruguay mayores problemas. Porque hay antecedentes, Emiliano, hay muchos antecedentes. Entonces, las armas de destrucción masiva fueron las que originaron la guerra de Irak y no había armas de destrucción masiva. ¿No será que acá tampoco puede que la crisis humanitaria no sea como la plantean los Estados Unidos y atrás de la ayuda vengan los fusiles? ¿En ese análisis se coincidió en el Grupo de Contacto Internacional ayer? Bueno, ese es el sombrero que yo me pongo por Uruguay. Ahí está hablando con el sombrero uruguayo. Entonces, ¿cómo se piensa actuar sobre la base de esa realidad que está planteada? ¿Qué es lo que va a hacer el Grupo de Contacto Internacional? Bueno, ahí la Unión Europea tiene una oficina en Caracas, por donde puede canalizar alguna ayuda, naturalmente, que en diálogo con el gobierno, poniéndose de acuerdo negociando con el gobierno. En eso me parece elemental que haya una negociación, un diálogo, un intercambio. Ahora, ¿solo con el gobierno o también con la oposición? Porque la oposición también está jugando en esa materia, ¿no? Sí, bueno, si el que impide, si según ustedes el que impide es el gobierno, bueno, hay que negociar con el gobierno. La oposición quiere que entre, así que hay que negociar con el gobierno. Se menciona la coordinación con el representante especial de ACNUR, Organización Internacional para las Migraciones, Eduardo Stein. ¿Cómo sería el papel ese? No, esa es una idea de la Unión Europea. Hay un fenómeno migratorio importante. Que además, si hay algo en América Latina que tenemos bien claro es que es la ayuda humanitaria en esa fase. Todos los países de América Latina están recibiendo inmigrantes venezolanos, no somos como Estados Unidos que no reciben, no somos como muchos países de Europa que tampoco reciben inmigrantes africanos, somos diferentes y por lo tanto ese es un tema sensible en el cual también hay que ayudar a que los gobiernos tengan condiciones para absorber esa cantidad de migrantes, ¿no? Ahora, este capítulo, el de la crisis humanitaria y el de la entrada o no de la ayuda proveniente del exterior, es quizás lo más urgente, ¿no? Porque este fin de semana mismo puede haber tensiones en la medida que ya hay embarques que han arribado a la frontera y se han encontrado, por ejemplo, con ese puente que todos hemos visto bloqueado, ¿no? Con los camiones. Entonces, en esta coyuntura bien concreta, la de, no sé, viernes, sábado, domingo, ¿está previsto algún tipo de acción del Grupo de Contacto Internacional? Bueno, ahí la Unión Europea está trabajando, porque ya venía trabajando, durante enero trabajó en estas cosas. Hay otras instituciones que están trabajando, el Instituto para la Paz Europeo está trabajando en eso, yo voy a tener una reunión también con ellos, vamos a hablar de estos temas, vamos a buscar alternativas y soluciones, a ver si podemos llegar a una cosa. A mí lo que más me preocupa es la intransigencia de Guaidó. Lo digo con toda franqueza. Veamos ese aspecto. Y no, lo digo eso y nada más. No a las elecciones, no a nada, no al diálogo, no a nada. Así que no sé qué es lo que pretenden, me preocupa mucho con la intransigencia, lo dije ayer, no se llega nunca a ningún puerto seguro. Lo que hay que hacer es ser flexible, ser comprensivo, y saber que uno no tiene toda la verdad de su lado, y los argumentos que hay que usar tienen que ser argumentos que, por sobre todas las cosas, atiendan los problemas y las sensibilidades de la mayoría, el interés general y no el interés particular o sectorial. ¿Pero no es igual de intransigente Nicolás Maduro? Y son los dos iguales, por eso hay que buscar una salida. Sí, son. No, porque usted ponía el énfasis recién en Guaidó. Sí, porque Guaidó no quiere elecciones y Maduro habló de elecciones, por lo menos parlamentarias. Lo que hay que convencerlo es que quizás hagan las dos elecciones. Sí. Veremos.
Sí, sí. Hay un fragmento muy picado de la entrevista que le hizo el periodista español hace pocos días a Maduro, donde le insiste si él descarta la convocatoria a elecciones presidenciales. Y Maduro nunca termina diciendo que lo descarta, ¿no? Nunca termina diciendo que lo descarta. Nunca termina. Usted tiene poco tiempo y entonces vamos a la última pregunta. Quizás algo ya mencionó. Tengo uno de los muchos mensajes que llegan de la audiencia es de Andrés. ¿No es demasiado el tiempo que se dedica a la crisis en Venezuela? ¿Nin Novoa no tendrá asuntos más urgentes e importantes para el país? Por ejemplo, compradores para Pili, a buscarlos en el mundo para resolver esa situación en Paysandú. ¿Qué dice usted a propósito de esto? Que la verdad también es una sensación de mucha gente. Claro, pero eso es un tema que siempre estamos hablando con el resto de los cancilleres. Hemos hablado con muchos. Todos los días hay un tema con Venezuela. Pero nosotros no nos vamos a negar a ser solidarios. Hay otros temas, por supuesto. Tratamos de ponernos ese sombrero y varios otros sombreros. La negociación con la Unión Europea, con Corea del Sur, con Canadá, con EFTA. Los compradores de Pili es un problema mucho más grave, mucho más hondo que esa superficialidad de conseguir un comprador. El problema de Pili es que no hay leche para mantener una planta de esa característica. Ese es el problema. Entonces podemos hablar de eso y muchas otras cosas más. Así que hay muchos otros temas, pero tratamos de jugar con todos los sombreros, como te dice. Rodolfo Nin Novoa, canciller de la República, le agradezco su participación esta mañana y su respuesta a todas estas preguntas. Bueno. ¿Volvemos a conversar en cualquier momento? Cómo no, con mucho gusto. Hasta pronto. Adiós.